El dengue ya está en nuestro país. Una larga espera nos convenció de que nunca llegaría, pero la epidemia ya se desató. ¿Sabemos cómo llegó el mosquito a Uruguay? Generalmente estos mosquitos llegan en barco, en avión o en coche, porque en realidad el mosquito tiene un rango de vuelo relativamente corto. Este es un área que está destinada para aquellos casos sospechosos de dengue. No cualquier fiebre va a ser dengue. Hay muchas otras virosis y muchas otras, incluso situaciones que ni siquiera son infecciosas, que también la pueden dar. Primero fue un caso, después fue otro, ahora son decenas y sobre todo muchas sospechas. Lo que nosotros entendemos es que el dengue, si se instala en nuestro país, vamos a tener que aprender a convivir con él y a trabajar en todas las instituciones de salud. Vamos a definir qué es dengue. El dengue es una enfermedad viral producida por un flavivirus, es decir, un virus transmitido por un mosquito, ¿sí? Que en este caso es el mosquito del género Aedes, y es Aedes aegypti el que más frecuentemente se encuentra en nuestro país. ¿Hace cuánto que está presente en Uruguay? El mosquito Aedes aegypti se había erradicado de las Américas y a partir de la década del 70 fue avanzando, fue reinfestando lo que es Centro y Sudamérica, y en Uruguay está presente desde 1997. ¿Sabemos cómo llegó el mosquito a Uruguay? Generalmente estos mosquitos llegan en barco, en avión o en coche, porque en realidad el mosquito tiene un rango de vuelo relativamente corto. Generalmente el traslado del mosquito va acompañando al humano. Paralelo al hallazgo de los mosquitos, como te decía, en 1997 se empezó a hacer la vigilancia de la enfermedad. Se implementó a nivel del Ministerio de Salud las técnicas necesarias para poder detectar la presencia del virus en el país. Empezaron las campañas año a año y la población ha empezado a conocer cada vez más, a incorporarse y a trabajar y a reconocer este problema como un problema dentro de sus propias casas y a trabajar. Por supuesto que es de una manera inconstante, no siempre se tiene presente esta situación y la situación de riesgo, y sin la participación de la población, de la comunidad en general, es imposible pensar que baje la densidad de mosquitos. En los últimos años, todos los países de la región, nuestros vecinos, han tenido casos de dengue autóctono, y Uruguay parecía seguir salvándose, ¿no?, de tener casos autóctonos hasta comienzos de este año. ¿A qué se debe? Los factores que contribuyen a generar a que el ciclo comience de manera autóctona tienen que ver principalmente con la presencia de mosquito en cantidades suficientes, mínimas, necesarias, por encima de las cuales el ciclo se puede cerrar, digamos. Y la otra contraparte que tiene que haber es personas infectadas de las cuales el mosquito se puede alimentar. El turismo fuera de fronteras hacia zonas endémicas normalmente es una fuente de potencial de contacto. Probablemente lo que pasó este año es que se juntaron los factores que se tenían que juntar. O sea, al tener grandes brotes en los países limítrofes y con gente que está viajando o turistas que vienen, es como que, bueno, las chances van aumentando. Y que una vez que está presente, en general no desaparece. Va a haber siempre alguna posibilidad de que existan casos que nosotros llamamos endémicos, es decir, apareciendo casos, ¿sí?, en alguna época del año, sin que constituya un brote epidémico. Se habla de que este mosquito es básicamente doméstico, así se lo ha calificado.
¿Esto qué quiere decir? Originalmente Aedes aegypti era un mosquito selvático y se cree que aproximadamente por el 1800 por ahí empezó a aparecer lo que se llamó la urbanización del mosquito. Es decir, el mosquito se empezó a adaptar al hospedador humano y esa adaptación claramente fue muy buena porque bueno, el mosquito tiene una distribución mundial importante. Así como se adaptó a que su mejor comida, ¿verdad?, la toma del humano, también se adaptó a que su ciclo reproductivo se hace alrededor de las viviendas humanas y por la forma en que la hembra pone los huevos y las condiciones óptimas para que ese huevo se desarrolle y pase a larva y luego a mosquito adulto, tiene que ser agua limpia, agua quieta, no tiene que tener ni cloro ni sales, o sea, en un agua salobre no va a ocurrir, tiene que tener paredes el recipiente, no va a ser en un charco, esta especie en particular, porque la hembra se para en la pared de los recipientes inmediatamente por debajo de la superficie del agua. El huevo, aunque sufra la desecación, digamos, si se quite o se seque el agua que tiene alrededor, puede mantenerse quiescente y después tú le das las condiciones de temperatura y humedad y el mosquito eclosiona. Por lo tanto, no alcanza con tirar el agua, sino que es importante limpiar, fregar, ¿verdad?, un poco las superficies porque pueden quedar huevos adheridos allí. Cosas tan increíbles como, por ejemplo, unas jaboneras, ahí hemos encontrado esas jaboneras que no drenan el agua y que pueden quedar allí pueden oviponer. Eso es lo que en nuestra casa habitualmente hay que volcar, hay que limpiar, y esa frase que siempre utilizamos, que es una frase que pertenece al ministro de Salud de Brasil, que el mosquito que te contamina es el mosquito que tú criaste, es muy interesante porque siempre está alrededor nuestro, en nuestra casa. ¿Cuál es el método de transmisión que tiene este vector? Se necesita un hospedador vertebrado, en este caso el humano, y se necesita, para que el ciclo del virus finalice, se necesita un vector artrópodo. O sea, son las dos contrapartes necesarias. Para eso, el humano, en este caso, tiene que tener una cantidad de virus relativamente elevada en sangre, y a través de la picadura del mosquito, el mosquito absorbe, son las hembras las que pican porque las necesitan de la sangre del humano para madurar sus huevos, y esa sangre que tiene virus se traslada, ¿verdad?, a través del mosquito y se va replicando en diversas partes del mosquito. Eso lleva un periodo de varios días hasta que ese virus llega a las glándulas salivales, y ahí cuando el mosquito vuelve a picar a otra persona, ahí transmite el virus nuevamente. ¿Qué reacción y qué sintomatología tiene esa persona? La enfermedad por virus dengue es una enfermedad que se le llama aguda, que quiere decir que tú te infectás, podés ir hacia una forma grave o en la mayoría de los casos te curás. El virus desaparece de la sangre con un máximo 7, 8, 9 días. La enfermedad más común es lo que se llama la enfermedad por virus dengue, donde vos es una enfermedad que se inicia con síntomas parecidos a una gripe, pero sin el componente respiratorio, con mucho dolor muscular, fiebre alta, de más de 39 grados, malestar, decaimiento, y se resuelve por las propias defensas de la persona. En algunos casos, muy escasos, se puede presentar con alguna forma más grave, que presentan sangrados, y eso habla de la forma de dengue grave. ¿Cuál es el componente de peligro que tiene el dengue? El componente de peligro que tiene es que pueda aparecer alguno de estos síntomas y que no se detecten a tiempo, porque aún detectados a tiempo puede cursar con muy buena evolución. También aclarar que muchos de los casos de dengue pueden pasar como pausisintomáticos, es decir, prácticamente sin síntomas o asintomáticos, entonces no requieren ningún tipo de manejo. Hablemos de los distintos tipos mosquitos que existen. ¿De mosquito? Exacto. El que más conocemos nosotros es el mosquito del género Culex, que es el que nos pica de noche, el que nos molesta cuando dormimos. Y el otro mosquito también bastante conocido por nosotros, que aparece generalmente por marzo, abril, que es un mosquito más grande, que se llama Oclerotatus. Y bueno, tienen un comportamiento un poco distinto de la Aedes. El Culex sí lo encontrás mucho en los parques. Sin embargo, Aedes, lo que más se observa así a simple vista es que tiene las patas con rayitas blancas y negras y que el cuerpo del mosquito es bien negrito. Eso es como lo más obvio. Aedes se dice que pica en general de mañana y de tarde.
Es un mosquito más bien diurno. Uno lo puede ahuyentar con cierta facilidad, incluso con un ventilador. Es la primera vez que tenemos una situación como esta de la magnitud, ¿verdad? ¿Se está preparando también un protocolo a futuro para cuando las condiciones climáticas vuelvan a ser óptimas para la cría de este mosquito? Uruguay tiene un plan de contingencia que es la preparación de la respuesta, esperando la posibilidad de esta situación. Habíamos tenido la suerte de que no ocurriera, bueno, este año ocurrió y se ha puesto en marcha ese plan de contingencia y se actualiza permanentemente. Es un plan que involucra a todas las instituciones del Estado y que tiene mucho que ver con los planes de comunicación también. Ante el brote de dengue autóctono que atraviesa Uruguay, el Ministerio de Salud Pública le recomendó a los centros asistenciales de todo el país que diseñen planes de acción. Y llegamos hasta el Hospital de Clínicas para conocer su plan de contingencia. Doctor, ¿por qué el Hospital de Clínicas decide realizar un protocolo de acción ante este brote epidémico que está teniendo Uruguay de dengue? Porque el Ministerio de Salud Pública lo dispuso así para todos los centros de salud públicos y privados. ¿Y en qué consiste este protocolo de actuación? Es como nosotros vamos a abordar las consultas de los pacientes febriles con dengue o sin dengue. Y en el caso de que se confirmen los pacientes con dengue, cómo proceder a la atención sistémica de estos pacientes total. Ante este brote epidémico, ¿cuál fue el plan de acción, este protocolo de acción que diseñó el Hospital de Clínicas? Bien. Primero que nada, el Ministerio nos pide un plan de contingencia para cada una de las instituciones, o sea que eso ya es una clara alerta al Servicio de Salud que tiene que elaborar una propuesta para trabajar en este tema. En ese sentido, nosotros trabajamos habitualmente con un comité de infecciones, por decirlo de alguna forma, y en ese marco, ¿verdad?, frente a esta nueva emergente se genera un comité, en este caso de dengue o de enfermedades emergentes, que es un comité donde se trabaja activamente con un equipo multidisciplinario, donde participan infectólogos, especialistas en emergencia, especialistas en laboratorio clínico, en conjunto con la dirección del hospital, ¿no?, licenciados de enfermería, donde digamos que varios actores importantes que manejan el tema, ¿verdad?, esto está vinculado directamente con la temática, en este caso dengue, se plantea una propuesta. Nosotros en este caso teníamos un plan de contingencia delimitado realizado en el año 2013 que fue actualizado, se revisó y se empiezan a definir cuáles son las acciones que vamos a tomar en virtud de las características de la institución. Y allí importan las características que tenemos desde el punto de vista funcional, es decir, adecuar los recursos humanos para la asistencia de estos pacientes, y también las características de la planta física que también implican cierta adecuación y un poco el evaluar cómo vamos a hacer esa asistencia, ¿no? Se supone que el paciente va a consultar a la emergencia por signos y síntomas, y allí la emergencia va a ser el primer contacto que tiene, ¿verdad?, el paciente con el sistema de salud. Doctora, estamos en la puerta de emergencia del Hospital de Clínicas. Específicamente, ¿qué es este lugar? Este es un área que está destinada para aquellos casos sospechosos de dengue que se asistan en el Hospital de Clínicas y que sean triallados como de riesgo leve. Esto es, en el sistema de triage en las emergencias, uno, según los criterios de gravedad del paciente, no por diagnóstico, sino por sintomatología y signología, clasifica al paciente según su gravedad en verde, que son personas que no tienen ningún criterio de gravedad, amarillos, naranjas y rojos, siendo rojos los pacientes más graves. Esos en la emergencia pasarán a una sala de reanimación y eventualmente y posteriormente a su estabilización a áreas de cuidados críticos. Esta área particularmente que ustedes ven que tiene tul, que es un tul mosquitero, específicamente es para mantener afuera a los mosquitos, el Aedes, transmisor del dengue. Dentro hay sillas donde precisamente los que pueden esperar allí son pacientes estables y que en principio no tienen criterios de gravedad, como dijimos, donde también hay vaporizador, insecticida termovaporizado para la protección ambiental. Y los pacientes que ingresen a esta área son aquellos que tengan sospecha de dengue, también se les va a poner repelente. ¿Cuál es la sintomatología que tiene que tener un paciente cuando llega a la puerta de emergencia para estar aquí, ¿no?, para que pase a esta sección? Bueno, cuando el paciente llega a la emergencia, a cualquier emergencia del país y en particular a la emergencia de clínicas, es fiebre más 2 síntomas
de sospecha de dengue. Básicamente son alteraciones digestivas, dolor retroorbitario, puede tener algún sangrado leve, por ejemplo de la mucosa gingival, puede tener en la paraclínica alguna alteración. Eso en esta emergencia se va a saber después de que el paciente es triagado a este sector. En principio, lo clínico es la fiebre más los síntomas de sospecha que están publicados en la página del Ministerio. ¿Por cuántas horas tiene que tener los síntomas y tienen que permanecer esos síntomas para que efectivamente tengan una sospecha, se le haga una extracción de sangre y se lo mande a analizar y se notifique al Ministerio como un posible, digamos, un caso sospechoso de dengue? Bueno, ahora que tenemos dengue autóctono en el Uruguay, pero también esto es válido para los dengues que siguen siendo importados, uno se plantea la sospecha de dengue siempre y cuando el cuadro clínico no tenga más de 7 días de fiebre. Cuando el paciente tiene más de 7 días de fiebre, ya los diagnósticos diferenciales empiezan a pesar más. Es decir, que si el paciente empieza con fiebre hoy, puede llevar menos de 24 horas de fiebre. Lo importante es que es la fiebre más los síntomas de sospecha, que por lo menos tienen que ser 2. Es decir, no todo el mundo con fiebre va a ser una sospecha de dengue. No tenemos que sobrediagnosticar. La idea es esa, poder priorizar pacientes en función de los criterios de gravedad y en función del diagnóstico de sospecha. En las últimas semanas, doctora, desde que el Ministerio de Salud Pública declaró este brote epidémico de dengue en Uruguay, ¿cuál ha sido la asistencia que ha tenido que brindar el Hospital de Clínicas? ¿Cuántos casos se clasificaron como sospechosos y al día de hoy están en análisis? Nosotros desde el lunes pasado consideramos como casos sospechosos 7 casos, de los cuales, casos sospechosos, los cuales enviamos el formulario de notificación al Ministerio y se solicita la confirmación diagnóstica. De esos 7 casos sospechosos, 2 ya han sido confirmados por el Ministerio que son negativos. O sea que hasta el momento de los casos catalogados como sospechosos no hemos tenido ningún caso confirmado. Positivo. ¿Sí? Positivo. Por supuesto que sí consultaron pacientes por múltiples causas a la emergencia, por un síndrome febril. Lo que aumenta es en general la consulta en la emergencia, ¿no? Con pacientes con síndrome febril, pero que son catalogados dentro del sospechoso o no sospechoso. O sea que nosotros hemos tenido 7 casos hasta el momento, los estamos siguiendo muy de cerca y no hemos tenido ningún caso positivo hasta la fecha. Las puertas de emergencia son la entrada del paciente al sistema de salud y, por ejemplo, en el caso de las emergencias móviles también permiten, digamos, sostener al paciente antes que llegue, digamos, a la puerta de emergencia. Desde el sistema de salud es un problema. Lo que usted me plantea es un problema, porque es verdad, la gente tiene la cultura y a veces el sistema, sin querer, promueve que todos los pacientes vayan a la puerta del hospital, cuando en realidad la inmensa mayoría de las patologías que van al hospital no son para las puertas de los hospitales. Nosotros hemos hecho la medición en estos últimos años y hay entre un 60 y 70% de patologías que serían fácilmente resueltas tanto a nivel domiciliario como en las policlínicas de primer nivel de atención. Sin embargo, claro, la gente tiene la cultura, cree en el hospital, cree en el médico del hospital o no tiene acceso a otro sistema de salud y los sistemas de puertas son el último recurso que ellos tienen. Nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de brindarles los recursos que ellos precisan, que quieren, que reclaman, ¿verdad? Pero no es que todos los pacientes tengan que venir a puerta. En realidad las emergencias debieran atender un 40% de los pacientes que atienden. Lo que nosotros entendemos es que el dengue, si se instala en nuestro país, vamos a tener que aprender a convivir con él y a trabajar en todas las instituciones de salud. Por lo tanto, el personal de salud tiene que estar capacitado de la misma forma que tiene que estar capacitada la población en general, pero el personal de salud directamente dirigido a la asistencia del paciente con dengue. Que lo que implica es ir conociendo de la enfermedad, conocer de experiencias en países vecinos y en otros países de la región que tienen epidemia, que son países endémicos de dengue, y a partir de esas experiencias, generar un plan de contingencia adaptado al país, y en este caso lo que el Ministerio nos pidió es un plan de contingencia para cada una de las instituciones de acuerdo a la realidad de cada
servicio de salud, que sin duda es diferente, ¿no? Las principales cosas que nosotros debemos abocarnos es a no generar alarma innecesaria en la población, a que la población tenga claro cuáles son los criterios para consultar, a formar a los recursos humanos para que tengan claro en qué paciente sospechar y cuándo el dengue pasa a ser un dengue grave y en consecuencia prever los signos de alarma que pueden hacer a ese paciente evolucionar a la situación de gravedad. Y básicamente esto es un esfuerzo que tiene que ser realizado con las fuerzas vivas de la comunidad. El sistema sanitario tiene que estar preparado. Yo creo que Uruguay está preparado. Estamos hablando de un brote epidémico que no va a desbordar en principio el sistema de salud. Como decíamos hoy en la charla que se dio, hemos tenido en lo que va una semana en clínicas 7 casos sospechosos. Es decir, esto tiene que hacer pensar a la población en el contexto de lo que es Montevideo, donde estamos hablando de cerca de 500 casos sospechosos, que las emergencias pueden asistir a esos pacientes. Lo podemos hacer y eso es lo que hemos aprendido de los vecinos que han tenido una reemergencia del dengue ya hace más de 10 años, ¿no? En Argentina estamos hablando que fue en el año 98. Lo que nosotros tenemos datos claros es de los países donde el dengue es una endemia, es decir, donde todos los años o cada cierta cantidad de tiempo hay emergencia de brotes de dengue. En esos casos se sabe que 3 de cada 4 personas van a ser asintomáticas, es decir, 1 de cada 4 personas va a tener algún tipo de síntoma. De esas personas, de cada 10, 9 van a tener un dengue leve, es decir, no van a tener mayores complicaciones. La persona que va a tener el dengue grave puede ser por la edad, puede ser por comorbilidades, puede tratarse de las embarazadas, como dijimos, o puede tratarse de personas que ya tuvieron dengue. En este caso en particular se pueden ver afectados los que tienen otros serotipos de dengue, otras variantes. En el Uruguay hasta ahora es el dengue 1 el que ha sido tipificado, así que en principio ¿existe el riesgo? Sí, claro que existe, pero llevado a números estamos hablando que de cada 100 personas que tienen dengue, 1 va a tener elementos de gravedad y la mortalidad en ese caso es entre el 0,5 y el 5%. En momentos de epidemia esto puede aumentar algo, pero de todas formas nosotros tenemos los recursos, tenemos un sistema sanitario que funciona, tenemos medicina intensiva capacitada, tenemos puertas capacitadas para asistir a esas personas. Es decir, la alarma tiene que estar dada porque la gente tiene que seguir realizando las medidas de prevención que están indicadas, que es el uso de repelente en la forma que se tiene que utilizar, el uso de insecticidas ambientales en la forma que deben ser utilizados y la consulta precoz frente a los signos y síntomas sugestivos de dengue, ¿verdad? ¿Han visto en las últimas semanas aquí en Puerta de Emergencia de Clínicas situaciones que sean de abuso precisamente en esa prevención? Bueno, usar la palabra abuso en el sentido de, por ejemplo, el uso de repelentes, puede haber habido consultas. La gente puede tener intoxicaciones momentáneas y leves cuando abusa de los repelentes. De todas formas, a las concentraciones de los repelentes que están comercializados, si se usan en la forma adecuada, no generan no generan problemas de salud. Eventualmente gente que puede tener hiperreactividad de la vía aérea podría tener algún tipo de sintomatología, pero leve y que ni siquiera probablemente amerite consultar, ¿verdad? ¿Qué es lo que aconseja el Ministerio de Salud Pública a la hora de hacer uso, ¿verdad?, a nivel doméstico de los diferentes productos que hay para combatir el dengue, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños y los repelentes? No usarlo más de 2 veces al día, cualquiera sea su formulación, no debe usarse en exceso, que deben tenerse en cuenta las indicaciones que tiene cada una de las formulaciones de repelentes que existen en el país. Todos los que están registrados en el Ministerio de Salud Pública se pueden usar y ahí hay que tener en cuenta la actividad, cuál es el horario de actividad del mosquito, porque tampoco hay que desesperarse. El mosquito, sobre todo de Aedes, que es el transmisor de dengue, tiene una actividad que es diurna en la mañana temprano o crepuscular, ¿sí?, durante el atardecer. Eso hace que la hora de protección es una hora bastante concreta en el día, ¿sí?, y hay que aprovechar a colocárselos en esas horas. No tiene sentido que la población utilice el repelente permanentemente o que se bañe en repelente en horarios donde en realidad no hay actividad del mosquito adulto. Más allá de las medidas que se puedan tomar a nivel del hogar, con los niños, ¿qué es lo que los padres pueden hacer?
Bueno, es importante cuando hablamos de prevención tener en cuenta de que la prevención se hace a diferentes niveles. Hablamos de prevención primaria cuando tratamos de tomar acciones para evitar que aparezca la enfermedad. Y esa es el principal nivel de prevención, en especial para los niños. Porque en ese contexto lo más importante, y aunque parezca que es repetido, sigue siendo importante, es eliminar los criaderos del mosquito, porque sin mosquito no hay dengue y bueno, tampoco las otras enfermedades como el chikungunya y Zika. Y en ese sentido es una responsabilidad de toda la población, de cada uno de nosotros en nuestras casas. Esa es la principal prevención. Después, cuando hablamos también de protección a los niños, tenemos que saber que es importante evitar que sean picados por los mosquitos. Además de eliminar el criadero, es tratar de que no sean picados por los mosquitos con un uso también responsable y adecuado de los repelentes. En pediatría somos muy cuidadosos porque también puede haber lesiones, dermatitis, efectos secundarios por el uso y sobre todo por el uso inadecuado de los repelentes. Y en ese sentido están bien claras las recomendaciones de qué tipo de repelente se puede usar y a qué edades. Y finalmente, cuando hablamos de prevención secundaria, tratamos de identificar precozmente la aparición de la enfermedad y evitar que evolucione a complicaciones. Y en ese sentido es importante estar alertas sin que se genere pánico, pero sí saber cómo se puede presentar esta enfermedad en los niños. Básicamente con fiebre y 2 o más de los síntomas como dolor de cabeza, dolor en especial atrás de las órbitas, que está bastante descrito como característico, dolores articulares, dolores musculares, decaimiento. Esos son todos signos y síntomas que pueden orientar para que las personas consulten si tienen sus hijos esa situación y puedan diferenciarse si es un dengue o si es alguna de las otras cantidades de enfermedades de la infancia que también dan esos síntomas, ¿no? No cualquier fiebre va a ser dengue. La fiebre es el motivo de consulta más frecuente en pediatría y hay muchas otras virosis y otras incluso situaciones que ni siquiera son infecciosas que también la pueden dar. ¿Difiere la aplicación del repelente en niños más pequeños, de niños más grandes? ¿Qué cantidad se debe colocar al día? ¿Con qué espacio horario, ¿no? ¿Con qué diferencia horaria? Bien, primero, esa es una de las cosas más importantes porque realmente a veces cuando se genera como pánico en la población y quiere evitar la picadura del mosquito, también puede producir daños si lo hacemos en exceso a la protección del repelente. Que primero hay que saber que lo que hace es evitar o tratar de disminuir la probabilidad de que sea picado por el mosquito. No son insecticidas, ¿verdad? Eso primero punto. Segundo, está indicado para mayores de 6 meses. Menores de 6 meses no se les puede poner repelente, realmente pueden tener mucho más riesgo de dermatitis o de intoxicación. Y hay que tener en cuenta de que hay que mirar, cosa que no siempre hacíamos antes de esta situación, la concentración de lo que se llama el DEET, que es la dietiltoluamida, que es la concentración de lo que sería el repelente. En los niños tiene que ser 10% o menos. Eso en general en toda la infancia. En cuanto a la frecuencia de aplicaciones, el Ministerio de Salud Pública lo está difundiendo muy bien y es importante escuchar, pero está bien claro que en los menores de 1 año, 1 sola vez por día. No se le puede estar aplicando a cada rato a un lactante. De 1 a 12 años se recomienda 2 veces por día. Y por encima de los 12 años, 3 veces, pero nunca más de 3 veces. Y lo mismo porque para la población general, tampoco usar concentraciones muy altas, porque bueno, aún siendo adultos se puede ver intoxicaciones. El centro de referencia en el subsector público, es decir, ACE, para las embarazadas críticas, es decir, aquella embarazada que por razones coexistentes o por el dengue en sí tenga criterios de ingresar a un área de cuidados críticos, el centro de referencia en principio parece ser determinado es el Hospital Militar, porque es un centro que ha trabajado ya previamente y que tiene su experiencia con embarazadas críticas. El tema está en que en el Hospital Pereira Rosell es un centro de asistencia para niños y mujeres. El dengue no necesariamente es ese centro el mejor preparado para asistir a estos pacientes. Lo que se está haciendo es optimizando la asistencia de las pacientes embarazadas en el Pereira Rosell por las características fisiológicas que tiene el embarazo y por las características que el dengue tiene en la embarazada, que puede tener una presentación más grave. De hecho, toda paciente embarazada con sospecha de dengue, y obviamente que si se confirma dengue más, tiene criterios de ser hospitalizada. Si la mujer embarazada consulta en el hospital de clínicas, aquí se le puede garantizar la asistencia, sin ninguna duda, desde el nivel de la emergencia hasta el nivel de CTI inclusive.
pero todo va a depender de los lineamientos que dé el órgano rector en salud pública, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué requiere una internación una mujer embarazada? El dengue está clasificado en dengue leve, dengue con signos de alarma y dengue grave. La mujer embarazada, precisamente por su situación fisiológica, puede tener elementos de alarma más precozmente, y la evolución a un dengue grave está visto que es con mayor frecuencia, podemos decir. Y precisamente también por la repercusión que puede tener en el feto. Entonces, en base a esto, no para ser alarmista, sino para garantizar la asistencia de la mujer embarazada, es que se cree, precisamente por el número que va a haber, que no va a ser alto, que la mejor asistencia de esas pacientes es en el contexto de la hospitalización. ¿Qué ocurre con una mujer en el caso, digamos, de que se infecte? ¿Eso cómo repercute en el feto? ¿Se le transmite, digamos, de madre a hijo? Sí, existe la transmisión y existe el cuadro de dengue en el feto. De hecho, esa es la problemática principal del caso de que haya nacimiento, pero también puede haber abortos espontáneos, puede haber bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento intrauterino. Yo no soy especialista en la paciente obstétrica, así que no puedo decirle más que estos datos, pero básicamente las repercusiones que puede haber tanto en la madre como en el feto pueden llegar a ser graves, y por eso es que se hace esto como una medida de prevención para poder asistirlas con mejor calidad. ¿Es deseable que la ciencia desarrolle una vacuna para prevenir la propagación del dengue o no es necesario? Han habido y existen todavía hoy esfuerzos importantes para obtener una vacuna efectiva, y hay ya algunas vacunas que están comercializables e incluso autorizadas, una en particular en países de la región, que es una vacuna que incluye los 4 serotipos de dengue. Se estima que hay un 40% de la población mundial que está al día de hoy en riesgo de adquirir esta enfermedad. Por lo tanto, como importante, es sumamente importante el desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, por las propias características del virus no ha sido tan fácil llegar. Hay ya vacunas licenciadas y vacunas probadas en todos los niveles necesarios para llegar a comercializarse. Y bueno, ahí si es la mejor vacuna posible o no, bueno, eso son otras discusiones, se toman las decisiones políticas después. Estamos frente a un brote epidémico de dengue. Hasta hace unos días atrás nuestro país era el único latinoamericano libre de dengue. Lamentablemente ya no lo podemos decir y estamos frente a un brote. Definimos brote cuando hay más de 2 casos en una misma zona y con un breve periodo de tiempo. Fue lo que ocurrió con Pocitos, y por eso el Ministerio de Salud definió la existencia de un brote epidémico en la zona de Pocitos, Unión y Maroni. Nosotros alertamos, no alarmamos. A la población tratamos de transmitirle tranquilidad, tratamos de transmitirle sí preocupación y ocupación en tratar de eliminar el vector, el mosquito Aedes aegypti, el causante y transmisor de esta enfermedad, y de las otras 2 también conocidas y de las que también seguimos alertando, la fiebre zika y el chikungunya. Lo que vimos acá fue una fumigación espacial, última arma que tratamos de disminuir en lo posible el uso, pero bueno, había una concentración suficiente de casos en Pocitos como para plantearse hacerla, y la estamos haciendo. Descacharrizar. ¿Qué decimos con este verbo complicado que finalmente lo escuchamos tanto? Es eliminar todos los posibles focos de criadero de larvas de Aedes aegypti. ¿Dónde se crían estas larvas? En pequeños cúmulos de agua limpia estancada, desde una tapita de refresco a un balde, al recipiente de agua de las mascotas, a la piscina de los chiquitos, a las azoteas, a los caños de desagüe fluviales, recordando que esta larva no se cría en agua sucia, no se cría en agua sanitaria. Si nosotros limpiamos, eliminamos el agua, limpiamos sus paredes, cortamos la posibilidad que se siga criando. Se viene avisando hace 2 días, ayer se publicó exactamente el recorrido para que estuviesen atentos. La recomendación esta vez fue mantener abiertas puertas y ventanas
debiesen al exterior para que el producto pudiese entrar en nuestras habitaciones, que no permanecieran en nuestras habitaciones, que se retiraran hacia el fondo, tanto personas como mascotas, durante los primeros 15 minutos de la aparición del vapor. Sí, en realidad el resto de los países y sus epidemiólogos dicen que marzo y abril serán los meses peores de la epidemia. Nosotros no sabemos en nuestro país cómo se va a comportar. El vector y la enfermedad se han comportado de una forma totalmente diferente al resto de los países, por lo tanto no podemos prever cómo se va a comportar en nuestro país. Nosotros somos novísimos en esto y lo tendremos que ir viendo y estudiando y cambiando en la medida que él vaya comportándose. Mucho, ¿viste? Porque es algo que a todos nos está preocupando, el tema del mosquito, ¿viste? En la casa no tenemos por qué tener recipientes con agua ni nada de eso. Yo no tengo nada en mi casa, todo pum, boca abajo. Porque es una enfermedad muy molesta. Yo he vivido en Centroamérica y ahí de muy cerquita sé lo que es el dengue, lo he visto, no lo he padecido, gracias a Dios, pero bueno, sé que es un tema preocupante. Hay muchos niños, por ejemplo, en este edificio, en todos lados, y me preocupa, realmente me tiene bastante preocupada. El otro día cuando fumigaron abrimos todo, tal cual. Sí, si podemos hacer más. Incluso te digo más, tengo que hacer afuera y lo primero, las macetas y todo eso, no. Así estricto, a más todavía. Tenemos que tener cuidado con el agua estancada, todas esas cosas, la fruta más no fea. Lo bueno que hicieron es fumigar. Sí, fue importante. Sí. Aparte le hicieron una hora que no estábamos, una hora temprano. Por lo menos no, y tampoco hemos visto mosquitos. No hemos tenido problemas. Hubo el aviso que iban a fumigar a las 6 de la mañana, nosotros abrimos a las 11:30, así que la verdad no me pude dar cuenta. Pero bien, acá no hemos visto nunca un mosquito de los tipos de los Aedes, jamás. No he visto ni uno, aquí no he visto ni uno. Por acá vi un mosquito negro con las patitas blancas. Sí, entonces nada, justo había comprado el insecticida y bueno, llené todo ese insecticida, líquido. Me pareció raro porque era negro, empezando por ahí, más chiquito. Y yo dije, ¿será? Y entonces, como tenía el insecticida, fui, lo maté, llené todo y lo traté de buscar, ¿no? Ahí cayó, lo agarré y lo mostré a varias gente a ver qué opinaba y es cuerpo negro y patas y parte del cuerpo con rayitas blancas. Lo que encontré fue después de la fumigación. ¿Ah, sí? Sí, así que la verdad no estoy muy a favor de la fumigación, sino más bien de que cada persona tome las precauciones correspondientes. Hay muchísimos mosquitos, yo vivo por acá y veo que sí, que hay mucho mosquito. Y bueno, ahora con mi bebé le pongo muchísimo repelente y bueno, estamos a espirales y las maquinitas contra los mosquitos toda la noche. Yo reviso todas las macetas, cuando riego a ver que no quede agua, he empezado a dar vuelta a las jaboneras, bueno, nada queda en mi casa, ni siquiera dentro de la cocina. Ponerse repelente. Sí. Acostumbrando un poco, viste, a que tenemos que hacerlo lo que nos explican, lo que nos dicen, viste, mantengo el patio donde tengo el perro, viste, todos los días cambio el agua a ese balde, lo lavo bien, lo dejo boca abajo, y le pongo en otro recipiente, al otro día cambio, pongo el que tengo ahí con agua, le doy al perro. Se habla del tema, sí. La gente ve un mosquito y ya está toda con paranoia de tener dengue, sí. Me preocupa como cualquier problema que haya, pero creo que todo tiene solución, no hay que... Creo que el miedo es lo peor. Y bueno, yo mantengo la higiene, trato de no tener nada de agua por mucho tiempo, lavo todos los recipientes. Ya está, no me pongo repelente tampoco. Yo creo que hay preocupación y creo que también si no hay insistencia en el problema, la gente como que se deja estar. Creo que es bueno también que haya un poquito de información, a veces que parece que a veces fuera un poquito excesiva, pero creo que es bueno para que la gente tome conciencia del problema.
La Intendencia con mucha responsabilidad está acercándose a las diferentes empresas, convocándolas en algunos casos y ofreciéndole toda la información necesaria basado en la plaga o pandemia. Sabés que convivimos con todo tipo de plaga y esta es una más, que no es nada nuevo, si estamos invadidos de información, más con la tecnología, de que el tema del dengue o del mosquito viene ya desde muchos, pero muchos años antes de que yo tuviera esta profesión. La Intendencia incluso está abriendo capacitaciones, incluso a empresas privadas, en diferentes lugares, sobre charlas, información televisiva, algunas telefónicas y otros tipo online. De los que están abriendo la cancha en cuanto al conocimiento para que el desconocimiento no sea el problema en este caso. Quizás al principio se minimizó el tema, trató inclusive cuando a unos años atrás apareció esta epidemia, por decir así, la población tomó conciencia y tomó todas las medidas, porque la única prevención real que existe es desde el hogar, individual de cada persona o familia, teniendo las precauciones que son necesarias, eso ya lo sabemos. Las fumigaciones, en este caso particular, lo que hace es eliminar el mosquito, por decir así, vivo. Mucho pánico, nuestros clientes cautivos, que son muchos, empresas pequeñas, medianas y instituciones muy grandes, nos están llamando para poder hacer las fumigaciones pertinentes, para tener la tranquilidad que se necesita o para obviar cualquier inconveniente futuro. Nos llaman al margen de las plagas normales que tienen, que convivimos con tales, especialmente predomina en una proporción muy grande el tema del mosquito, fumigaciones por el mosquito. Hay máquinas de humo, que las máquinas de humo son máquinas muy pesadas que se tienen que transportar por intermedio para hacer áreas pero muy grandes. En estos casos que son más pequeños, no tan pequeños, pero más pequeños, se usan máquinas especiales de motor que pulverizan líquido o polvo. En este caso vamos a hacer en un área no tan grande, porque esta propiedad no es tan terriblemente grande. Vamos a hacer un preparado particular, los muchachos se tienen que vestir con un uniforme especial. ¿Qué pasa? Porque la cipermetrina, ese tipo de producto, lo que hace es al ir directo a la piel, quema y produce calor, etcétera, etcétera. Cada plaga tiene una característica. Esto es un caso particular. Esto es un caso de aspersión de producto, cubrir el área completamente, a nivel de piso, a nivel de paredes, todo el predio para matar todo lo existente y neutralizar, entre comillas, un poco, no a la totalidad, porque los productos que normalmente usábamos, como la vapona, no la podemos usar. Mezclamos, hacemos una mezcla de productos particular, al ser oleoso, entre comillas, porque al repartirse parte por millón, por gravedad cae, el agua, que es el conductor principal, se evapora y queda la materia activa del producto. Pero a la vez, la base insecticida, ser oleosa, entre comillas, deja como una capa con una resistencia mayor. Los dos enemigos más grandes que tenemos, el viento, el agua y el sol.